Hay algo que como hijos de Dios tenemos que tener muy en cuenta. Necesitamos tener firmeza, porque la firmeza va a traer victoria a nuestra vida. Firmeza también es un sinónimo de perseverancia. El que persevera alcanza. Y la firmeza va a traer victoria. Vamos a abrir la palabra del Señor en Isaías, donde habla y confirma que la palabra de Dios trae firmeza a nuestra vida. Si esta palabra esta mañana hace vida en cada uno de nosotros, va a traer firmeza. Pero quiero explicar qué es firmeza también. Es una cualidad de lo que es estable o no se mueve. Mira qué maravilloso es. Es algo estable que no se mueve. Voluntad inquebrantable y constancia en la realización de algo. Traerá victoria a nuestra vida si nuestro ser interior es firme. Traerá victoria. Por eso he colocado esta mañana que la firmeza va a traer victoria a nuestra vida. No podemos ser personas, como dice la Escritura, de doble ánimo. Tenemos que ser firmes en la palabra. Vivimos por la palabra. En Él vivimos y nos movemos, dice el Señor esta mañana. Y vamos a ir la palabra del Señor en Isaías, capítulo 25. Bendito sea, Señor. Tenemos que volver a las sendas antiguas, dice el Señor esta mañana. Volver a las sendas antiguas. Esas sendas que caminaron los discípulos de Jesús, como caminaban en Emaús, cuando iban a Emaús. Caminaban con Jesús. Y muchas veces caminamos con Jesús y no nos damos cuenta. Y vemos como la palabra de Dios dice que ellos, en el camino de Emaús, confirman al final que ellos, cuando Jesús les citaba las Escrituras que había, ardía su corazón. ¿Y qué es arder el corazón? Es un nuevo estado, es una zarza ardiente que no se consume, que permanece para siempre. Una firmeza es algo constante. Y eso permitió que estos hombres en esa tristeza se convirtieran ¿en qué? En gozo, en confianza. Tener una firmeza permite que veamos a Jesús, porque hoy en día podemos llevar muchos años en una iglesia y no haber escuchado todavía la voz de Jesús. Cuando escuchamos la voz de Jesús, nuestro corazón arde, nuestro corazón se llena de gozo, de paz, de seguridad. Eso es lo que debe traer la palabra. Y vamos a ir al capítulo 25 de Isaías, que confirma lo que estoy diciendo. Mira lo que trae la palabra. 25, verso 1. Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre. Mira cómo empieza este siervo de Dios, igual que nosotros,
porque Dios no hace acepción de personas. Debe haber en nosotros esa alabanza, esa exaltación, que Él es Dios y que tiene poder para hacer maravillas a nuestra vida. Son labios que confiesan su nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos. Mira lo que está diciendo la palabra del Señor. Tus consejos antiguos. Lo que acabo de decir, mis hermanos. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Mira, el profeta de Dios, 700 años antes de Cristo, está diciendo que hay que ir a esas sendas antiguas. Tremendo, ¿no? El Señor es el principio y el fin. Tenemos que ir al principio y caminar desde el principio hasta el fin. En una misma fe, en un pensamiento inamovible, en un pensamiento perseverante, poniendo los ojos en Jesús. Ahí es donde nosotros vamos firmes. Por eso la palabra de Dios dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay firmeza. Cuando ponemos los ojos en la palabra es Cristo. Cuando ponemos los ojos en la palabra, hay firmeza. Y estamos andando en las sendas antiguas. Las que desde el principio Dios creó los cielos y la tierra y puso al hombre a señorear en un huerto. Esas son las sendas antiguas. Amén. Pero la palabra tiene un propósito de enseñarnos. Tus consejos antiguos son verdad. ¿Y qué dice? Firmeza. La palabra, nunca he estado meditando. El Señor me ha estado hablando sobre eso, sobre la palabra, pero me ha agregado una parte importante que es firmeza. Firmeza. Aquí en este lugar y donde se reúnen en el nombre de Cristo Jesús, tenemos que andar con firmeza. Y le voy a traer un ejemplo. Vamos a ir a la palabra del Señor. Ya sabemos qué es firmeza, ¿no? Una cualidad de lo que es estable o no se mueve. Voluntad inquebrantable y constancia en la realización de algo. Tremendo, ¿no? Éxodo, capítulo 17, bendito sea el Señor, que reina con poder y gloria. Éxodo, capítulo 17. Bendito sea el Señor. Verso 11. Capítulo 17 de Éxodo, verso 11. Estamos hablando que la firmeza que trae, victoria. Una persona que se mantiene, que no se mueve, que se mantiene firme en la palabra, confiando en la palabra, es una persona que consigue la victoria. Verso 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, qué importante levantar las manos, ¿no? Israel prevalecía, o sea, vencía, permanecía, estaba firme. Eso es lo que significa esto. De pronto me diráis, hombre, no sé, vamos a ver qué dice la Escritura más adelante, que la palabra de Dios hable. Yo como hombre no puedo añadir ni una coma. La palabra de Dios es clara, porque tenemos el Espíritu de Dios para entender la palabra esta mañana. Amén. Mira lo que dice aquí. Y prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Mira lo que dice la Escritura, pero no quiero adelantarme al versículo 12, donde habla de la firmeza. Y las manos de Moisés se cansaban,
por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Tremendo, ¿no? En el espíritu hay que discernir la palabra. La palabra trae una verdad, algo que sucedió, pero tiene como propósito no aprendernos una historia. Maravilloso, ¿cierto? Escuchar una victoria del pueblo de Dios. Pero lo que trae la palabra es una revelación por el Espíritu. Se llama el rema de la palabra. El rema de la palabra trae a tu vida un conocimiento espiritual que es un alimento del cielo, un trigo del cielo que te permite crecer en el conocimiento de Dios. Y cuando tú conoces a Dios, te vuelves seguro. Tú no puedes confiar en alguien que no conoce. La palabra de Dios te permite conocer a Dios. Y te permite entender esta mañana por el rema y la revelación de la palabra de Dios que la firmeza trae victoria. Pero ahí podemos ver claramente cómo ese hombre se cansó de tener las manos levantadas. Pero tuvo a su alrededor personas que le ayudaron a que esas manos se sostuvieran, porque sabían que cuando había firmeza, porque ellos sabían, Aarón y Hur sabían que esa firmeza, esa confianza en Dios traía la victoria al pueblo. Y la palabra nos quiere revelar del Espíritu que necesitamos la ayuda de otros, porque en nuestras fuerzas podemos menguar. Por eso Dios estableció un cuerpo, una iglesia, para que todos estuviéramos unidos, levantando las manos todos juntos para conseguir las promesas de Dios. Un soldado no puede conquistar un reino, pero sí un ejército. Y la iglesia es un ejército, es una autoridad, dice que es una autoridad que Dios ha puesto aquí en la tierra, un gobierno espiritual, que es el gobierno de Jesucristo representado en el cuerpo de Cristo. Amén. No podemos andar solos, porque es peligroso. Tenemos que estar unidos en un mismo sentir, unánimes, juntos, esforzándonos a estar unidos. Volver a las sendas antiguas como la iglesia primitiva, que estaban juntos, unánimes, en un mismo sentir. Entonces que había poder de Dios. ¿Por qué? Porque había firmeza. Si no, no lo diría la Escritura. 1 echará 1000. 2 echará a 10,000 y 5 echarán a todos. Eso dice la palabra del Señor. ¿Hay poder en la firmeza? ¿Hay poder en la unidad de la firmeza de la congregación de los santos, de la iglesia? Sí, Señor. Bendito sea el Señor que reina con poder y gloria. Vimos que las manos de Moisés permanecieron firmes hasta que cayó el sol. A veces la guerra es larga, pero la victoria es segura. O sea que tiene que haber firmeza, estar firmes. Amén. Para atrás ni para coger impulso. Siempre hacia adelante, ofensivamente.
El guerrero espiritual va hacia adelante. Y a veces es golpeado. Y a veces se cansa. Pero hay algo en él que le impulsa a seguir adelante porque está firme, porque conoce a Dios, conoce la palabra. Y esa palabra es lo que permite que vaya del poder, no del hombre, sino de Dios. Que el Espíritu le revele las cosas espirituales. No la letra, no la historia. ¡Qué bonita meditación! ¡Qué bonita! ¡Bonita no! Las palabras de Dios no son bonitas. Las palabras de Dios son un espíritu y trae vida a nosotros. Amén. Hay un poder que actúa en nosotros, pero ese poder ha sido que viene de Dios, que no lo sientes muchas veces, pero que hace fruto. ¿Por qué? Por el testimonio. Amén. ¿Me podéis decir, hermano, me estás hablando del Antiguo Testamento? ¿Me lo podéis decir, cierto? Hay un nuevo pacto. Perdóname. Jesús vino a cumplir la palabra. Amén. Fue obediente a la palabra de Jesús nuestro Señor. Fue el primero. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. La obediencia exalta. La obediencia trae de Dios una recompensa, que es ponerte siempre en la firmeza y en la convicción. La gente a tu alrededor tiene que ver en ti firmeza. No palabras, sino firmeza. Podemos decir, está en el Antiguo Testamento, pero vamos a ir a Gálatas. Bendito sea el Señor, que reina con poder y gloria. Capítulo 6 es un verso, una palabra de Dios que continuamente tiene que ser como algo en nosotros, continuamente confesando esta palabra, declarando esta palabra en nuestra vida, porque esta palabra trae firmeza. Gálatas capítulo 6, verso 9. Pero voy a leer desde el 6. No lo tenía planeado, pero es que la palabra de Dios arde mi corazón cuando leo la palabra de Dios. Porque estoy escuchando que es Jesús el que me está hablando. La palabra es Jesús. Amén. Y Jesús permite que cuando tocamos a Jesús sale poder de Él. Amén. No va a salir poder tocando un hombre. No. Como la mujer que tocó el manto de Jesús, que Jesús dijo, salió poder de mí. Tenemos que tocar a Jesús. Cuando yo leo la palabra, quiero en el Espíritu estar al lado del Maestro, como esos hombres que caminaron por el camino de Maús, y decía que cuando él citaba las Escrituras, ¿qué pasa? Ardía mi corazón. Mira lo que dice aquí. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¡Qué maravilloso! A eso tenemos que volver la iglesia, para que sea una iglesia firme.
Tenemos que ser partícipes si estamos siendo instruidos en la palabra, en el conocimiento de Dios. Tenemos que mostrar en la iglesia, bendito Dios, que estamos madurando, que estamos creciendo, que estamos confiando. Amén. Que estamos orando. Si antes no oraba, ahora oro. Y es la persona que más ora aquí en la congregación. Eso es participar, porque el que está instruyendo se goza. Amén. Firmeza. Mira lo que dice aquí. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. A veces queremos engañar a Dios con una apariencia. Amén. Una apariencia religiosa. ¿Sabe qué es una apariencia religiosa? Cuando Pablo le habló a los de Atenas, eso lo vimos el viernes en el culto de oración, ellos se sintieron contentos con las palabras de Pablo. Pablo les dijo: vosotros veo que sois muy religiosos. Y no era una palabra, un cumplido o una palabra, un reconocimiento. ¿Sabe qué les estaba diciendo? Que eran supersticiosos. No eran personas que conocían a Dios, porque más adelante le dice: vosotros estáis adorando al Dios que no conocéis. Si no conoces a Dios, son supersticiosos. Y supersticioso es una persona que está muy entregada a algo, que aparenta que está en algo verdadero, pero eso no es verdadero, es engañoso. Hay que conocer a Dios. Por eso ser religioso no es bueno. Los fariseos eran religiosos. Podéis decir: soy fariseo. Tú no eres un fariseo. Un fariseo es un corazón malo. Si tú estás en la iglesia y oras y meditas la palabra, no eres un fariseo. Eres un hijo de Dios que está en un proceso. ¿Sí o no? Que está en el proceso, que va en el camino, para que Jesús salga al camino y te hable y pueda arder tu corazón. Porque muchas personas no han escuchado la voz de Dios. Conocen la letra, pero cuando escuchan la voz de Dios, eso le trae firmeza. Andas en el poder de Dios, en el poder de la palabra. Mira lo que dice aquí. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mira lo que dice aquí. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Cuando habla de la carne, habla de tu humanidad, de tu pensamiento, de lo que tú crees. Si tú confías en tus pensamientos que van contrario a la palabra de Dios, vas a recoger de acuerdo a tu pensamiento. En estos días entrevistaron a un hombre muy famoso y le preguntó el hombre, un hombre famosísimo, no voy a dar el nombre porque no quiero hablar de personas, sino de lo que dijo. Pero te veo como una persona con miedo, sí, es que soy hipocondríaco. Tipo de 40 años, con un miedo que se hace analíticas y todo, porque a todo le está pensando que le va a dar, que le van a encontrar una enfermedad. ¿Qué está haciendo ese hombre? Le está haciendo caso a su yo, a su humanidad, a sus temores, a todo lo que aprendió desde niño, que le trajo inseguridad. No conoce a Dios, porque si conociera a Dios, diría más bien: las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Ya no hay maldiciones en mi generación. No es que mi papá se murió de esto, mi bisabuelo se murió de esto y esto. Ya no, porque tú eres una nueva criatura. 42 años
y con fama. Y tiene que ir donde el psicólogo, para que el psicólogo lo lleve a llorar, para que se pueda desahogar. ¿Tremendo eso o no? Dios viene a traer libertad a nuestra vida. Viene a traer firmeza, porque la firmeza trae victoria. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y dominio propio. ¿Dominio propio será firmeza? Claro. Una persona que no se deja dominar de su carácter, de su pensamiento, que lo hace cometer errores, es una persona que está firme. Es una ayuda. Son los frutos del Espíritu Santo. Pero mira lo que dice aquí. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué está diciendo? ¿Firmeza? ¿El Nuevo Testamento te está hablando de firmeza hoy? Te lo está diciendo. No te canses de ceñirte a la palabra, de obedecer la palabra, porque el bien es la palabra, ¿o no? Porque salió de la boca ¿de quién? De Dios. Lo bueno es lo que dice Dios. La verdad que es la palabra. Conoceréis la verdad y esa verdad te hace libre. Amén. Pero habla de no desmayar. Porque si desmayamos, no vamos. Cegar es recoger. ¿Sabe usted que la palabra de Dios es una semilla? ¿O no? El sembrador vino a sembrar y regó la semilla. Y necesitamos que esa semilla no sea como la semilla que cayó en piedras y no tuvo raíz y vino el sol y se secó. Tiene que estar en buena tierra. Y la buena tierra, ¿sabe qué es? Firmeza. Es una decisión. Soy firme en la palabra. Amén. Confío en la palabra porque salió de la boca de Dios. ¿Maravilloso? ¿Maravilloso? Yo hoy les traigo no lo mío, sino lo de Dios. Amén. Y les estoy diciendo que eso que es de Dios trae firmeza a nuestra vida. Colosenses capítulo 2, verso 5. Mira, la iglesia primitiva, una iglesia con un poder impresionante. Y Dios quiere restaurar la iglesia y quiere que ese poder se manifieste mucho mayor. Porque hay poder aquí en este lugar. Hay poder cuando se reúnen en el nombre de Cristo Jesús. Pero va a haber más poder cuando haya firmeza en una congregación. Que cuando uno está cansado el otro lo levanta. Amén. Porque está unido en oración. Porque esta pelea se gana es con el Espíritu. No con fuerza, sino con el Espíritu. Colosenses capítulo 2, verso 5. Pablo a la iglesia de Colosas le dice lo siguiente. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, esto es algo que hay que discernirlo, rema de la palabra. Mira lo que dice el apóstol, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante de espíritu estoy con vosotros. ¿Cómo es posible eso? Tremendo, ¿no? El espíritu. La oración transmite al campo espiritual el espíritu del que está orando. Y ese espíritu está ahí en ese lugar, intercediendo por esos santos. Amén. Por eso Pablo oraba y oraba para que Cristo fuera engendrado en esos hombres de las iglesias. Y estaba en la cárcel muchas veces. Pero era tanto el poder de la oración que ese espíritu de Pablo de intercesor iba a ese lugar, tomando posesión en el espíritu, porque él sabía que todo lo que tocaran sus pies, Dios se lo entregaría.
algo espiritual. Como cuando dice la Escritura que estamos sentados junto con Cristo, ¿en qué? En lugares altos, celestiales, en Cristo Jesús. ¿Y dónde está Cristo? En el cielo. Y cuando yo me elevo al cielo por la oración, por la fe, por la confianza, por la firmeza, que estoy en un lugar de dominio, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Es así o no es así? Firmeza. Tenemos que agradar a Dios, porque Dios, cuando vea tu firmeza, ¿sí o no? Tanto así que muchas veces no entendemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Te dice, si tú pasas por el sufrimiento, si nos tocara pasar por el sufrimiento, dice la palabra de Dios, haciendo lo bueno, dice la palabra de Dios que eso es aprobado por Dios. ¡Firmeza! Una persona que pasa por una situación de dolor, de una situación económica, pero está haciendo lo bueno, siguiendo la palabra de Dios, es una persona firmeza, y eso va a tener recompensa, porque acabamos de leer que ¿qué? Que a la final vamos a recoger. Amén. Bendito sea el Señor que reina con poder y gloria. Mira lo que dice aquí. Aunque ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden. Mira lo importante de una iglesia, orden. ¿Y sabe cuál es el orden? La unidad. Nadie busca lo suyo, sino que todos tienen un mismo sentir. Mira lo que dice aquí. Y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Tremendo, ¿no? La iglesia primitiva tenía firmeza, tenía fe, confianza. Y por eso el poder de Dios se manifestaba así. Antes de que ellos pidieran, Dios ya estaba respondiendo, porque había firmeza. Tremendo, ¿no? Maravilloso. Bendito sea el Señor que reina con poder y gloria. Mira lo que dice aquí. Pero también trae una advertencia que quiero traerla esta mañana. Porque la palabra de Dios tiene un propósito de que arda tu corazón con la palabra. Pero también tiene que arder tu corazón con la advertencia. Porque un padre aconseja a un hijo, ¿o no? Y le dice, no te vayas por ahí, ten cuidado con esto. Y si el hijo obedece la sabiduría del padre, que sea sabio, ese hijo no se va a perder. Ese hijo no se va a equivocar. Ese hijo no se va a estrellar. ¿Por qué? Porque está siguiendo el consejo del Padre. Y en este caso es ¿de quién? Del Padre Dios. No es un consejo de hombre, sino de la palabra. Porque la palabra de Dios es poder de Dios. Mira la advertencia. ¡Oh! Yo cuando leo esto se me abren los ojos así y dice lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 17. Bendito sea el Señor que reina con vosotros. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 17. Mira, esto le ha pasado en mi caminar con el Señor. Esto le ha pasado a muchos. No lo lean. Pónganme atención aquí, hermanos. Pongan atención que esto es importante. Soy testigo de esto que va a decir la palabra. Muchas personas han dejado de congregarse porque han hecho caso al malvado. Y muchas veces el malvado puede estar en la congregación. ¿Usted no sabía que hay falsos hermanos? Y también hay personas inmaduras que andan en la carne, que andan en un proceso porque todavía no han madurado esas partes. Y esas personas muchas veces han sido estorbo para que unos hermanos no vuelvan y se congreguen. Dice la Escritura, y las engordadas, las ovejas engordadas, dice el Señor, ¿ya? Pisaron las aguas
Y al pisar las aguas, hay polvo, hay tierra, y las contaminaron. Y las ovejitas bebés no podían beberla, porque no era un agua deliciosa, sino contaminada. Y las engordadas metieron los cuernos a las débiles. ¿De qué está hablando? De un redil. Tenemos que ser muy sabios, escuchar el consejo de Dios, de un padre que les habla hoy, y le tengan cuidado. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo, hasta de uno mismo se tiene que cuidar, porque puedes estar equivocado con lo que tú piensas. Cada cual es sabio en su propia opinión, y puede ser la palabra, pero cuando la palabra trae contienda por una mala interpretación de la palabra, no es la palabra de Dios, es tu carne. Si trae conflicto, si trae disensiones, si trae contienda, eso significa, dice el Señor, para ver quién está aprobado. Tenemos que estar firmes en el amor, sabiendo que todos somos diferentes y que estamos llamados a levantar al débil en la fe. Tenemos que, dice, soportar a los débiles en la fe. Amén. Mira lo que dice aquí, lo que acabo de decir, 2 de Pedro capítulo 3, verso 17. Así que vosotros Sí. Así que vosotros, oh amados, mira cómo el Señor nos habla, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos del malvado, caigáis de vuestra firmeza. Tremendo, ¿no? Tenemos que tener cuidado que alguien nos hable cosas que no volvamos a la iglesia, o que honoremos, o que no leyamos las escrituras. Yo cuando empecé a caminar con el Señor, había hermanos en la iglesia que me decían cosas que si yo hubiera hecho caso a esas cosas, no hubiera vuelto a congregarme. ¿Ah? Criticaban al pastor encubiertamente. Tremendo eso, ¿no? ¿Eso de qué es? Del diablo. Porque el diablo vino a ¿qué? A matar, destruir. Tremendo, ¿no? Dice aquí que no caigamos en esa trampa del malvado, o nuestra carne también, que nuestro corazón es perverso, para que caigas de vuestra firmeza, porque el diablo sabe que si destruye tu firmeza, te golpea, te hace daño. Pero si tú permaneces firme, vas a conseguir la victoria. ¿Qué corazón debe ser el cristiano? Es un corazón sufrido. Todo lo soporta. Ese es el amor del cristiano. Todo lo soporta, todo lo cree, no busca lo suyo. ¿Maravilloso o no? Bendito sea el Señor. Jeremías capítulo 31. Bendito sea el Señor. Yo cuando escudriñaba esta escritura, el Espíritu traía quebrantamiento. El quebrantamiento a veces nos da miedo o vergüenza. ¿Qué dirán los demás? O uno mismo. Pero necesitamos ser quebrantados, hermano. Que el Señor rompa ese corazón duro, insensible, como témpano de hielo, como una piedra,
que necesita ser rota con el martillo de Dios. Y la palabra de Dios es un martillo. Cuando la palabra de Dios es hablada por Jesús, debe haber algo dentro de nosotros para que ese corazón sea un corazón como dice la palabra. Tremendo, ¿no? Jeremías capítulo 31. Esto es un sueño que tuvo Jeremías. Pero a mí el Espíritu me revela que cuando escuchamos la voz de Dios a través de la palabra de Dios, es como un sueño. Pero no es un sueño de la carne, sino que es un sueño de entrar en una atmósfera espiritual. Poder entrar a un lugar espiritual. Porque si hay un lugar espiritual, suceden cosas. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Y la palabra de Dios dice que Jeremías tuvo un sueño. Y mira lo que dice la palabra del Señor de ese sueño. Capítulo 31, verso 25. Es un sueño, porque lo dice en otra versión. Y Jeremías soñó, escuchó una voz. ¿Cómo se le dice a Jeremías? El profeta lloró. Vivió situaciones difíciles, estuvo en la cárcel, fue humillado, fue golpeado por falsos profetas, fue tratado mal. Y llegó un momento que no quería hablar de Dios. Estaba cansado, triste. Y míralo, escuchó esa voz. Por eso las cosas espirituales son como un sueño. Como decía Pedro, decía el centurión, y fue como un éxtasis. Y vio. Es algo espiritual, es un campo espiritual. Hay que entrar en ese campo espiritual. Mira lo que dice aquí. Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Y aquí confirma que era un sueño. Y en esto me desperté y vi. Qué raro esto. Me desperté y vi. Bendito sea el Señor. Y mi sueño me fue agradable. Amén. Cuando tú permaneces firme, óyeme bien, en la palabra, va a llegar un momento, porque Dios nunca te va a dar nada que tú no puedas soportar. Dice en la Escritura que te va a dar la salida. Si la persona permanece firme, va a entrar en ese campo espiritual y va a escuchar la salida. Va a ver la salida. Y eso va a traer algo en tu ser interior, que es firmeza. Se levantó ese hombre de ahí para seguir adelante en la obra. La firmeza. Dios va a estar pendiente de que esa constancia y esa perseverancia te mantenga firme. Amén. Y mi sueño me fue agradable. Yo tengo un sueño. Continuamente tengo ese sueño. La palabra de Dios a veces es como un sueño, como algo que te permite ver en otro campo, que te lleva a otro lugar.
Y así tenemos que ver la palabra. Ese lugar invisible. La fe no es por vista. Dice la escritura dice que no es por vista. Es un sueño. Un sueño donde yo me transporto a lo que dice Dios. A lo que Dios dice que va a ser. A lo que Dios dice que soy yo. Cuando yo me voy en ese sueño, ya no vivo yo. Vive ese sueño en mí. Vive la palabra en mí. Ya mis pensamientos, no ando en mis pensamientos, ando en el sueño de Dios. El pensamiento de Dios es algo invisible, como un sueño, que parece tan real. ¿O usted no ha habido sueños que le parecen reales? ¿Sí o no? Yo he llorado en sueños y me he levantado llorando. Nosotros tenemos que vivir en el sueño de Dios, en el sueño de la palabra. Porque la palabra va a traer en nuestra vida firmeza. Y vamos a conseguir lo que soñamos, lo que pensamos. Amén. La promesa de esta mañana. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Yo me voy en ese sueño cuando estoy cansado, cuando estoy triste. ¿Podemos? Cuando tú te metes a leer la palabra y la palabra te transporta a lo que está diciendo la palabra, estás viajando a ese sueño. Y eso hace que lo invisible tenga poder para que se manifieste lo visible. Todo fue creado por lo invisible. Pero tenemos que estar en lo invisible, estar en la palabra. Dios me ha perdonado. Dios tiene paciencia conmigo. Yo lo sigo buscando. Aunque esté fallando, pero lo sigo buscando. Firmeza. Amén. Firmeza. Puesto los ojos en ese Dios de amor. Pero voy a ser sincero con mi Dios. No voy a aparentar nada. Voy a ser sincera. No aparente, sino algo auténtico. Y ahí es donde Dios obra. Los muchachos se fatigan y se cansan. Esto es un sueño. Es increíble lo que está diciendo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Sueños. La palabra de Dios te levanta. Esa firmeza tuya de perseverar, llega el momento que el Espíritu se va a manifestar por tu firmeza. Y vas a ver a Dios. Tu firmeza permite ver a Dios. Estoy lleno de pecados y voy a la iglesia. Estoy mal, voy a la iglesia. Voy al culto de oración, pido que oren por mí.
Es una cobertura espiritual. Esa persona tiene firmeza. No le importa qué piensen los demás. Porque Dios es el que juzga. Pero muchas personas están mirando a los demás qué piensa el otro. Esos son. Estás haciendo caso a tu yo, que es malvado. Tremendo, ¿no? Voy y persevero. Jesús, ¿con quién estaba? Con las prostitutas, los ladrones, los malos. Él vino a los enfermos, porque los que están bien no necesitan médico. Cuando tú conoces esa palabra del rema de la palabra y la firmeza de la palabra, tú permaneces firme, porque la palabra te hace estar firme. Yo estoy fallando, pero estás firme. Pero no te dejas llevar por un viento. ¿Sí o no? Por algo que vistes en el ordenador, de escuchar falsos profetas. No estoy hablando mal de nadie, estoy hablando de que todo lo que tú recibas tiene que ser filtrado por la palabra de Dios y te tiene que mantener firme congregándote, firme orando, firme meditando la palabra de Dios. Si te sale de eso o sientes algo en tu corazón contra alguien, no estás recibiendo el mensaje de Dios. Porque la sabiduría de lo alto es que, primeramente, pacífica, sin incertidumbre, buenos frutos, pura. ¿Maravilloso? Si tú permaneces firme en la palabra de Dios y estás junto a hermanos, que cuando tú estás con las manos cansadas como Moisés, ve donde esos hermanos para que te ayuden a levantar esas manos para estar firme. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes son esos? Los que esperan en el Señor. ¿Se necesita tener firmeza para poder esperar? La espera a veces no trae como desesperación, pero les estoy diciendo hoy, hermanos, si permaneces firme en ese sueño, en esa verdad de la palabra de Dios, cuando abras tus ojos vas a ver que no es un sueño, porque vas a ver que va a traer un fruto apacible, un fruto que trae firmeza. Amén.